tardes. ¿Cómo estás, Urso? ¿Qué La tal? verdad, muy bien. Muchas gracias antes que nada por la gentil invitación a todo el equipo de New Vida. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este evento científico que la verdad que he podido seguir año tras año a través de Carlos y cómo han ido creciendo científicamente y académicamente. La verdad que me produce mucha alegría y felicidad que mis compatriotas, bueno, estén haciendo las cosas siempre bien. Y bueno, ustedes son un ejemplo de ello. La verdad que los felicito por las exposiciones que hasta el momento hemos podido escuchar, muy interesantes, y espero, bueno, que esta no sea la excepción y que les permita por lo menos tener una idea desde lo biológico por qué nuestros embriones a veces no logran el evento final, que es lograr implantar y desarrollar una gestación a término. Así que bueno, si se me Gra- escucha bien y se ve toda la diapositiva, voy para adelante. Bueno, un poco la idea de esta charla es un poco hablar de por qué los embriones que nosotros tenemos en el laboratorio y que usualmente tenemos mucha fe, ¿no? Desde la parte biológica en cuanto a cómo ese embrión se ve, se observa, ha desarrollado a lo largo del cultivo in vitro. Nosotros realmente podemos dejar muy en claro que las herramientas que actualmente tenemos en el laboratorio, si bien es cierto, día a día han ido mejorando en tecnología y en resultados y algo de evidencia, siempre hay una cuestión que no podemos manejar, ¿no? Y que definitivamente nos genera mucha angustia, ¿no? Que es como bien decía el doctor Pablo y Nicolás, de que son ese escenario tan difícil de manejar que es la falla de implantación, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de falla de implantación y miramos la literatura y hablamos desde lo biológico principalmente, los doctores han hablado desde lo clínico algunos aspectos como el endometrio, la suplementación de fase lútea, y la parte histeroscópica, la parte, ¿no?, anatómica, etcétera. Hay un montón de aspectos que uno puede llegar a evaluar para hablar por qué un embrión no logra implantarse en el endometrio. Y la verdad es que también uno se encuentra con que hay dificultades en la definición, ¿no? O sea, realmente uno puede encontrar muchas eh, y diferentes opciones cuando busca en la literatura esta definición. Y hay papers incluso, ¿no? Que hablan de que, qué significa exactamente falla de implantación, ¿no? Con lo cual, imagínense la complejidad que tiene la definición, cuán complejo va a ser tratar de entenderla, ¿no? Hay un dicho que es muy importante y que creo que todos los que hacemos investigación y nos dedicamos a la medicina basada en la evidencia, por lo menos tenemos que tener en claro de que tenemos que saber lo que buscamos para poder entender lo que encontramos. Entonces, es muy importante tener claro eso, y es así que esa situación hace que muchas veces sea difícil poder definir la falla de implantación. Algunos pueden decir que es el número de ciclos no exitosos, ¿no? Pero ¿a qué le podemos llamar éxito también, ¿no? El 31% puede llegar a decir que son 3 o más ciclos fallidos, un 21% de los que reportaron en ese trabajo hablan de que consideran que son 2 o más intentos fallidos, ¿sí? No hay diferencia o no se incluye en esos intentos si fueron embriones en fresco, si fueron transferencia de embriones u ovocitos criopreservados, en qué estadio de transferencia se hizo, si fue en estadio de clivaje, si fue en estadio de blastocisto. En general, como verán, hay mucha consideración al respecto. Hay quienes manifiestan que pueden considerarse 8 embriones de día 3 o 4 blastocistos transferidos, o en general, independientemente del día de transferencia, pueden ser 10 o más embriones transferidos. Como se darán cuenta, en los dos primeros no habla de la calidad de los embriones, es decir, no sé si son blastocistos de buena calidad o embriones de buena calidad, y en otros pueden considerar la calidad, 5 o más embriones de buena calidad. Como verán, entonces hay muchos aspectos para considerar la falla de implantación y por qué esta es importante reconocerla como una entidad para poder conocer las posibles causas.
A veces hay quienes dicen, bueno, hagamos una combinación de ambas, ¿no? Por ejemplo, 3 ciclos fallidos con 2 o más embriones transferidos por vez, o una transferencia acumulada de 10 embriones o más. Eso también se puede leer y se puede escuchar en algunas de estas literaturas publicadas. No se habla, por ejemplo, de falla de implantación necesariamente con embriones cromosómicamente normales, en los casos de PGTA. No se habla falla de implantación y edad, falla de implantación en ovodonación, ¿no? Y, por ejemplo, la transferencia de blastocistos. Entonces, como ven, hay muchas variables que pueden incursionar en esta definición y por lo tanto hace más difícil la comprensión de este escenario. Sin embargo, esa dificultad, esa cuestión tan abierta, esa cuestión tan diversa, hace que este escenario sea un terreno fértil para la medicina basada en la evidencia, es verdad, pero también para la medicina personalizada, ¿no? Porque aquí es donde entramos, donde, como bien han dicho los doctores previamente, cada paciente es diferente, cada paciente tiene su identidad clínica, y entidad clínica, lo que la hace de alguna manera especial y por lo tanto merece una individualización en sus tratamientos. Entonces, la idea de esta charla es darles un poco un aspecto biológico de lo que nosotros podemos llegar a pensar que podría estar detrás, no solamente de la falla de implantación o los aspectos que tienen que ver con la detención o con la pérdida del embarazo, sino en general con las gametas y la producción o la formación de embriones in vitro, ¿sí? Nosotros estamos siempre abocados al desarrollo embrionario, al fallo de implantación, a la pérdida de la gestación y obviamente desde el punto de vista genético a los embarazos con algún tipo de aneuploidía. Sin embargo, considero que nosotros tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Es importante entender como embriólogos dentro de este componente de interacción con el clínico, lo cual es muy importante, al momento de analizar estos casos, ¿no? Lo que está relacionado a la maduración de los gametos, ¿no? Porque el tema viene desde ahí muchas veces. Muchas veces nos quedamos con la sensación de que tengo un óvulo con un cuerpo polar, es suficiente, tengo un espermatozoide que tenga cabeza, cuello y cola, para mí es suficiente, y realmente no siempre es así, ¿no? Entonces, considero que hay que tomar en cuenta muchos aspectos de la maduración. Cuando hablamos de maduración es el hecho de poder lograr generar un gameto de manera óptima y con calidad, ¿sí? Y eso es muy importante. Y cuando hablamos de fecundación, que es un proceso muy importante, también, aunque no lo crean, es un aspecto que nos permite conocer la calidad de los gametos. Cuando un ovocito fecunda normalmente en el laboratorio, nos ponemos todos contentos. Sin embargo, cuando falla la fecundación, esa información muchas veces queda en el vacío. Queda en el aspecto de que, uy, falló y no entiendo por qué falló. Y la verdad es que nosotros en los últimos 10, 15 años le hemos dado una importancia a la falla de fecundación, porque nos permite analizar mecanismos que se encuentran tanto en la cohorte ovocitaria como en el pool espermático, que podrían dar de manifiesto lo que está ocurriendo con aquellos ovocitos y embriones que lograron pasar la barrera de la fecundación. Con lo cual, considero que es un aspecto importante al momento de evaluar los casos donde ocurren fallos reproductivos, sumado a lo que ya previamente hemos comentado. Entonces, en el laboratorio, cuando ustedes, los médicos, aspiran a sus pacientes y obtienen los óvulos, no siempre tenemos óvulos maduros, ¿no? Siempre tratamos, y obviamente es el ideal tener ovocitos en estadio de metafase y de alguna manera poderlos ser utilizados, ya sea para ICSI o para fecundación in vitro convencional. Sin embargo, hay ovocitos o hay cohortes de ovocitos que contienen ovocitos en estadios inmaduros, luego del triggering con HCG, y de alguna manera no logran alcanzar el estadio de maduración. Eso puede estar asociado, por ejemplo, al timing de la estimulación ovárica controlada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay mutaciones genéticas determinadas en algunos pacientes que
conllevan a este tipo de dificultad de lograr la maduración, y alteraciones moleculares. Y en este último es donde ingresan una serie de escenarios que tienen que ver con la clínica de la paciente, ¿sí? Que ya vamos a ver algunos de ellos, que nos pueden llevar justamente a que estos ovocitos no alcancen su madurez, y aquellos que la alcancen, que están dentro de esta cohorte de ovocitos inmaduros, no logren una competencia citoplasmática adecuada, y que eso se acarree a lo largo del desarrollo embrionario, y finalmente transferimos embriones que no van a buen puerto. Aproximadamente entre el 20 al 30% de los ovocitos tienen una condición de inmadurez luego de una aspiración, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes, como les digo, donde todos sus ovocitos son inmaduros. Obviamente no es el escenario más frecuente, pero hay explicaciones que se pueden dar para esto, ¿no? Como dijimos, ausencia del pico de LH o insuficiente LH que pueda gatillar la inducción del rompimiento de la vesícula germinal y por lo tanto la maduración del ovocito. Alteraciones en las señales de las células del cúmulus. Ustedes saben que esto es un complejo, no es un óvulo aislado, y el cúmulus cumple una función muy importante. Y también factores propios del óvulo que lo conllevan a tener una naturaleza competente o no. Y esto es fundamental que lo entendamos. El ovocito es una entidad que se encuentra circunscrita a un complejo cúmulus ovocito, las cuales lo rodea una serie de células que se ha demostrado que existe tráfico vesicular a través de ellas, y que en su contenido llevan una serie de moléculas que son importantísimas para que ese óvulo logre tener una competencia adecuada. Entonces, alteraciones en la señalización de este complejo cúmulus ovocito puede afectar tanto la competencia del óvulo como la competencia propiamente del cúmulus y del folículo, lo cual acarrea a que ese ovocito en alguna manera tenga dificultades para lograr una maduración correcta, reiniciar su meiosis y generar una fecundación y un desarrollo embrionario adecuado. Esto es un poco tal vez difícil de entender, pero lo único que quiero es que se entienda de que estos son mecanismos finamente regulados. No es una cuestión de encender y apagar la luz, como puede ser tan sencillo. No, estos son mecanismos finamente regulados que pueden ser también fácilmente alterados por situaciones específicas, ¿no? Entonces, si hablamos de mecanismos que están asociados a la maduración del ovocito, principalmente asociados a mecanismos de transducción de señales en el citoplasma ovocitario y a lo largo de las células del cúmulus que van a afectar directamente a la maduración del ovocito, esta situación o este complejo tiene que funcionar a la perfección, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones en las vías de señalización, lo que va a producir justamente es disrupciones en estos mecanismos de meiosis, por ejemplo, que conlleven a que estos ovocitos realicen o reinicien una meiosis de manera inadecuada. Estos, por ejemplo, son imágenes nuestras donde nosotros podemos ver el momento de la meiosis 1, cuando termina la meiosis 1 y pasa a la salida del primer corpúsculo polar. Esto que se ve tan impresionante como los cromosomas se van a separar en estas dos células finalmente, el cuerpo polar y el citoplasma del ovocito que nosotros vemos día a día. Es importante que este mecanismo no solamente se cumpla de manera celular y molecular correctamente, sino que de alguna manera las cuestiones que tienen que ver con la segregación de los cromosomas son importantísimas también para la competencia del óvulo. Ahora, estos eventos, ¿sí?, pueden fallar y muchas veces no tienen una causa genética. Y estos eventos fallan principalmente por factores metabólicos. Como les dije, todo esto está regulado por una serie de maquinaria energética, y entonces factores metabólicos pueden afectar la maquinaria energética de estos folículos y por lo tanto del óvulo. El estrés, que nosotros pensamos que el estrés solamente ocurre a nivel sistémico, las células también se estresan, ¿sí? Y hay muchas formas de ver el estrés en las células. La edad, ¿sí?, como principal marcador generador de estrés celular, también está asociado justamente a alteraciones a este nivel principalmente, y que por lo tanto, junto con factores intrínsecos de la competencia del ovocito,
va a generar una mala calidad ovocitaria y que consecuentemente va a repercutir en esos embriones. Aquí tenemos algunos ejemplos de hallazgos familiares en algunos reportes de familias completas con alteraciones genéticas en mutaciones específicas, donde estos ovocitos logran tener una maduración ovocitaria inadecuada, ¿sí? Y que finalmente generan anomalías cromosómicas fundamentalmente en la meiosis 2 que pueden generar trastornos reproductivos a futuro, principalmente generando aneuploidías. Entonces, miren cómo antes, algunos años atrás, no se pensaba en esto. Antes no se sabía que podía haber mutaciones que estarían detrás de estas alteraciones ovocitarias y que simplemente nos quedábamos con que, uy, un ovocito que no fecundó o generó un mal embrión y que, bueno, esto quedó ahí y no tiene mucha explicación. Si bien es cierto, no es una cuestión muy frecuente, cuando se analiza esto ya en un marco de consejo genético y de cuestiones familiares, sí se puede ver que existe cierta implicancia genética en estos aspectos, ¿sí? Acá hay otros 2 reportes más donde se pueden ver claramente familias con mutaciones genéticas específicas de mujeres relativamente jóvenes, algunas de ellas, donde tienen incapacidad para lograr ovocitos maduros y que estos fecunden y generen embriones de buena calidad, ¿sí? Y en todo caso son embriones que se detienen en su desarrollo. Otro reporte más donde podemos ver ovocitos que logran la fecundación, ¿sí? Y generan embriones de día 2, algunos de ellos de buena calidad, y otros no tanto. Aquí, por ejemplo, vemos el grupos controles, y en aquellas pacientes que tienen mutaciones específicas, por ejemplo, para alguno de estos genes que les he comentado, ¿cómo podemos ver estos embriones empiezan a tener un clivaje asincrónico, una generación de fragmentos bastante elevada, y que terminan generando embriones de muy mala calidad? Entonces, con esto nada más quiero comentarles que a veces uno se deja llevar todo el tiempo por lo que ve, ¿sí? Y eso es verdad. Nosotros principalmente creemos en lo que vemos, ¿sí? Puede ser de manera personalizada o a través de un equipamiento, o etcétera, pero muchas veces hay cosas detrás que no podemos ver. Y eso es importante que lo empecemos a tener en cuenta a partir de que estos ovocitos y estos embriones no logran implantar justamente por alteraciones en estos mecanismos que están asociados a la maduración del ovocito. Alteraciones en la zona pelúcida, mutaciones en la zona pelúcida también se ha visto que tienen efectos ovocitarios severos en la generación de embriones, ¿sí? Miren estas imágenes de ovocitos y de embriones generados in vitro en pacientes con mutaciones a nivel de la zona pelúcida o a nivel de mutaciones como PATL2 que tienen que ver con la expansión del cúmulus y la maduración ovocitaria. Y en cuanto al espermatozoide, no es algo distinto. El espermatozoide, al igual que el óvulo, tiene que pasar por una serie de mecanismos de lograr una optimización y una adecuación realmente fina para lograr tener esa capacidad de lograr fecundar un óvulo y a partir de ahí poder desencadenar una serie de mecanismos finamente regulados para lograr un embrión de buena calidad. Entonces, cuando hablamos de espermatogénesis y espermiogénesis específicamente, son tantos los puntos de control. Y actualmente se ha descrito una serie también de mutaciones genéticas en diferentes momentos del proceso de formación espermática que pueden tener lugar a afectar tanto la formación de espermatozoides y a aquellos que ya están formados padecer de algunas patologías que puedan de alguna manera acarrear alteraciones que finalmente me lleven al fracaso reproductivo, a pesar de lograr un embrión lógico u óptimo para transferir. Entonces, cuando hablamos de maduración del ovocito y maduración espermática, tenemos que tener en cuenta que los ovocitos necesitan tener competencia nuclear y citoplasmática. Es decir, no solamente necesitamos un óvulo con un primer cuerpo polar. Eso no es suficiente. Muchas veces eso
lo que único que nos hace es decir, bueno, tengo un óvulo nuclearmente maduro, pero no necesariamente desde el punto de vista citoplasmático. Cuando evaluamos ovocitos que han fallado en la fecundación, como les dije, ¿no? Aquellos ovocitos que luego de algún tratamiento de reproducción asistida, ya sea por FIP o por ICSI, encontramos este escenario donde el espermatozoide se encuentra dentro del citoplasma ovocitario y esto no desencadenó ningún tipo de mecanismo de activación ovocitaria, hablamos de una falla de fecundación. Pueden ser causas ovocitarias, pueden ser causas espermáticas y obviamente, y espero en menor proporción, causas técnicas. Sin embargo, cuando hablamos de qué pudo haber pasado en las fallas de fecundación, como les dije al principio, nos puede dar una posibilidad de entender lo que va a ocurrir con esa cohorte. Este fue un estudio que hicimos hace algunos años ya, estudiando aproximadamente 2.860 ovocitos que fallaron en la fecundación de muchas pacientes a lo largo de estos 7 años u 8 años que estuvimos trabajando en este tema. Y observen qué importante es la madurez citoplasmática de ese ovocito. Todos estos ovocitos fueron metafase 2. Sin embargo, el 38% de esos ovocitos fallan en la fecundación porque no alcanzan una madurez del citoplasma, a pesar de ser ovocitos metafase 2. Y un 28% se puede ver que es claramente afectado por una incapacidad del óvulo a descondensar el núcleo espermático y por lo tanto no prosigue en el proceso de formación de los pronúcleos. Entonces, es muy importante ver qué impacto tiene el óvulo y qué impacto tiene el espermatozoide a este nivel. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero ya falló, ¿eso a mí que me repercute? Bueno, lo que se entiende y lo que se sabe, o por lo menos lo que hemos podido ver, es que el resto de los óvulos, por más que hayan fecundado, tal vez acarreen alguna de estas deficiencias que no fueron tan deleterias, que no permitió la fecundación, pero sí tal vez pudo haber afectado la calidad de los embriones en el futuro. Y hay algo que sí es cierto y nos lleva como concepto a esta situación, que en la falla de fecundación pudimos evidenciar que individualmente el ovocito acarrea una serie de complejidades más importantes desde el punto de vista celular y molecular que el espermatozoide. Y por lo tanto es muy relevante el hecho de que el óvulo tenga un mayor peso específico cuando hablamos del análisis de los resultados. Específicamente cuando hablamos de factores espermáticos como causa de falla de fecundación, como pudimos ver, la falta de descondensación del núcleo espermático es uno de los eventos más importantes. La fragmentación del ADN también es un evento que se puede visualizar en la falla de fecundación y la verdad es que eso lo podemos únicamente ver en este material, ¿no? Cuando fijamos esos óvulos que no han fecundado y podemos visualizar lo que pasó como posibilidad de entender qué metimos dentro de ese óvulo o con qué inseminamos a esos óvulos. Y factores principalmente moleculares como la PLCZ, que es un factor activador ovocitario que se encuentra en el óvulo, hemos podido evidenciar pacientes que tienen déficit de esta proteína y por lo tanto no logran activar esos óvulos de manera correcta. En este análisis es muy interesante ver cuál es el impacto del factor masculino hacia el desarrollo embrionario, incluso cuando tenemos blastocistos, ¿no? Que uno piensa de alguna manera, bueno, tengo un blastocisto, independientemente si es un blastocisto de buena calidad o no, del cual voy a transferir. Observen claramente cómo el factor espermático, dependiendo del daño que este acarree, me va a generar una evidencia en determinado estadio de desarrollo del embrión. Sin embargo, los que solemos transferir en blastocisto, estas cuestiones, la verdad, las podemos ver de manera muy temprana y la llegada a blastocisto muchas veces se ve disminuida cuando estamos frente a un factor espermático. Sin embargo, muchas veces cuando logramos transferir blastocistos, aún así sean de buena calidad y en algunos casos euploides, podamos tener un escenario de no embarazo o no implantación. Y es ahí donde el factor espermático logra tener una repercusión en el entendimiento de por qué pueda estar pasando esto.
Brevemente de PLCZ, comentarles que es una proteína que, como les dije, es liberada por el espermatozoide y gatilla una serie de mecanismos citoplasmáticos en el óvulo que hace que este óvulo reinicie su meiosis y por lo tanto pueda seguir adelante en el desarrollo embrionario. Entonces, esta inducción cíclica de pulsos de calcio son importantísimos para que ese óvulo logre avanzar en su desarrollo. El espermatozoide, si padece de algún déficit a este nivel, puede tener implicancias en el desarrollo de la fecundación, y se ha visto que déficits en PLCZ tienen implicancias también en el desarrollo embrionario temprano, con lo cual es muy importante al momento de analizarlo dentro de las causas de por qué nuestros embriones no llegan a ser buenos y aquellos buenos no logran implantar. Esta es una serie de algunos pacientes que reportamos hace algunos años en CEGIR, donde eran pacientes que tenían un factor masculino, pero que, habiendo hecho ICSI, habían logrado un escenario de falla de fecundación, ¿no? Donde la fecundación no se pudo evidenciar. Y pudimos hacer el análisis de estos pacientes para tratar de estudiar por qué no lograban avanzar en su desarrollo, y encontramos de manera interesante un déficit de esta proteína activadora del ovocito, y por lo tanto estos pacientes pasaron de ser pacientes con falla de fecundación a usar pacientes, por ejemplo, con una activación química del ovocito y lograr resultados reproductivos totalmente diferentes. Con lo cual, nuevamente, el comprender lo que está ocurriendo nos lleva a tratar de proponer herramientas terapéuticas específicas. Las patologías espermáticas son bastante severas cuando están asociadas a factores de la activación del ovocito. Hay una serie de patologías como la globosospermia o la hipoplasia cromosomal que muy pocas personas la logran ver cuando hacen un espermatograma o cuando hacen un ICSI. Son cuestiones que muchas veces pasan de largo. Tal vez la globo no, pero sí la hipoplasia. Y estas patologías espermáticas tienen un desencadenamiento muy importante en los embriones que uno logra llevar adelante cuando genera o usa este tipo de muestras. Con lo cual, no podemos perder de conocimiento o de atención de ver lo que estamos realmente utilizando como muestra espermática. Es muy importante ver que los espermatozoides, desde el punto de vista del origen de la muestra, en general podemos tener espermatozoides de eyaculado, espermatozoides de epidídimo, y hoy en día hay una tendencia o hay una corriente bastante importante a poder utilizar espermatozoides testiculares, ¿no? Con la idea de disminuir justamente los niveles de fragmentación del ADN, que esto se ha visto que podría estar relacionado cuando hablamos de daño del ADN originada por una vía principalmente oxidativa. Cuando les digo que tomemos atención en lo que estamos haciendo día a día, también tiene que ver con esto, por ejemplo, con aquellos espermatozoides que tienen anomalías en la inserción cabeza-cuello. Estos espermatozoides fecundan bien, generan embriones y uno los transfiere y no logran generar embarazos de manera adecuada. Cuando logramos encontrar espermatozoides con una alineación correcta de la cabeza y el cuello, es muy probable que podamos tener una potencialidad de lograr mayores embarazos que cuando utilizamos espermatozoides con anomalías. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que a ese nivel se encuentra ubicado el centriolo proximal del espermatozoide, que va a dar lugar a toda la maquinaria del clivaje embrionario futuro. Alteraciones en este punto van a generar alteraciones a nivel del clivaje, y aquellos que logren clivar van a tener imposibilidad tal vez de lograr la implantación. Cuando hablamos de fragmentación del ADN y falla de fecundación, hay quienes dicen de que podríamos relacionar el hecho de que el espermatozoide esté tan dañado que no logre ni siquiera descondensar su cabeza espermática y así tampoco activar a los ovocitos de manera normal. Y en esto, bueno, hay muchas posibilidades de poder entender y qué hacer con estas cuestiones desde el punto de vista del daño del ADN, ¿no? Muchas terapéuticas, no voy a ahondar en esto, pero tenemos una variedad de opciones para poder intentar disminuir esos niveles de fragmentación del ADN y intentar disminuir este efecto
principalmente en la fecundación y en la transferencia de embriones en el estadio de blastocisto. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Este es un ovocito que nosotros estudiamos, por ejemplo, para falla de fecundación. Aquí lo que estamos viendo es el cuerpo polar, ¿sí? ¿Sí? Ahí está la metafase 2, ¿no? El ovocito metafase 2. Luego podemos ver la aparición de una segunda placa metafásica, ¿sí? Que correspondería al ADN espermático, ¿sí? Y cuando analizamos justamente algún marcador de la calidad y la competencia del citoplasma ovocitario, podemos ver que este ovocito, en este caso para mí este marcador, me está diciendo que no se encuentra maduro necesariamente desde el punto de vista citoplasmático, lo cual es una evidencia muy importante porque a pesar de que era un M2 desde el punto de vista nuclear, citoplasmáticamente no lo era. Y esto es lo que yo les decía. Estos son dos grupos de pacientes en los cuales pudimos observar un grupo A, donde teníamos pacientes con aproximadamente 13 ovocitos que fueron obtenidos, un grupo B en 12 ovocitos obtenidos, el número de M2 eran similares, ¿sí? Y cuando observamos la fecundación, ¿sí? Teníamos un 30% de ovocitos fecundados, ¿no? Estamos frente a una fecundación subóptima, ¿de acuerdo? En ambos grupos. Sin embargo, cuando analizamos la falla de fecundación en ambos grupos, es decir, de estos 7 ovocitos aproximadamente que no fecundaron, y observamos que la causa de la falla de fecundación en el grupo A, por ejemplo, fue un factor ovocitario, y en el grupo B fue un factor espermático, más no un factor ovocitario, pudimos ver que, miren, los embriones que lograron avanzar en el desarrollo de esos pacientes y que fueron transferidos, presentaron significativamente menores tasas de embarazo clínico y por lo tanto de implantación embrionaria. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que les decía hace un momento. Aquellos embriones que logran, ¿no?, avanzar en el desarrollo embrionario, pero que corresponden a una cohorte de ovocitos de mala calidad, es muy probable que aunque tenga embriones para transferir, estos tengan una incapacidad de lograr implantarse y generar un embarazo. Entonces, cuando hablamos de detención embrionaria, podemos hablar de diferentes momentos de detención. Pueden detenerse en la singamia, pueden detenerse en el estadio de clivaje, o pueden detenerse en el estadio de blastocisto. Analizando las causas, si hablamos desde el punto de vista ovocitario, pueden ser las aneuploidías como un mecanismo de envejecimiento. Y en cuanto a la terapéutica, los tratamientos anti-age son todavía muy cuestionados. En rejuvenecimiento citoplasmático no hay evidencia realmente robusta que me diga que esto puede funcionar. Hay casos aislados donde se ha podido ver algún beneficio. La ovodonación es una terapéutica extrema, pero funciona ante estas situaciones. La inmadurez citoplasmática, como les dije, es un déficit principalmente de proteínas, y por lo tanto la terapéutica muchas veces es revisar la estimulación y tratar de imponer algún cambio que me permita mejorar esa cohorte ovocitaria. Tratamientos experimentales desde el punto de vista de mejorar la condición mitocondrial, y la maduración in vitro puede ser una propuesta adecuada para estas pacientes. Cuando hay mutaciones, definitivamente hay un déficit proteico producto de esta mutación, y la terapéutica va a depender del gen y la mutación, y la mayoría de ellos aún están en tratamientos experimentales. En el caso espermático, cuando hablamos de aneuploidías, los mecanismos son muchos: el estrés oxidativo, la quimio, la radioterapia, el consumo de alcohol, drogas, tóxicos, alteraciones hormonales y la edad del varón, que antes no se tomaba en cuenta. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que todavía no tiene un impacto en la aneuploidía. En cuanto a la terapéutica, hay quienes plantean que la selección espermática puede generar una disminución de las aneuploidías y por lo tanto mejorar el pronóstico frente a la detención de los embriones y su falta de implantación. En cuanto al daño del ADN, que es muy conocido, el estrés oxidativo, la quimio, la radio, los tóxicos y muchos otros factores, incluso la edad. Y en cuanto a la terapéutica, bueno, la selección espermática, el tratamiento antioxidante, la cirugía de varicoceles si es la causa directa de la misma, el uso de espermatozoides testiculares como potencial utilidad a la disminución de la fragmentación, y
obviamente el tema de la abstinencia, que recientemente ha tenido cada vez más evidencia, que puede ayudar a disminuir los niveles de fragmentación cuando disminuimos los días de abstinencia. Y específicamente cuando hablamos de fallo de implantación, sacando el factor anatómico, uterino, inmunológico, etcétera, que ya hemos visto de alguna manera, y hablamos principalmente del endometrio y del embrión. Cuando hablamos del endometrio, la receptividad endometrial recientemente ha manifestado cierta idea de poder ser útil, principalmente cuando hablamos de perfil de expresión de genes en ese endometrio, podría llegar a tener cierta utilidad a nivel de la falla de implantación. La irrigación endometrial también es algo que tiene una evidencia 3A que nos permite con cierta duda saber si esto realmente tiene un impacto o no. Las trombofilias con un nivel 2B, el scratching endometrial con un nivel de evidencia muy pobre, y la microbiota que a raíz de los últimos trabajos también ha ido tratando de mostrar cierta evidencia por ahora de nivel 3B que nos permita entender algún tipo de falla de implantación relacionada al endometrio. Y en cuanto al embrión, todo lo que les he dicho previamente, asociado a estas consecuencias, ¿no? Principalmente a las aneuploidías, y por lo tanto el PGTA como potencial uso de disminuir justamente esta chance de transferir embriones con aneuploidías, pero no me va a mejorar la condición. El hatching, que no tiene mucha evidencia al respecto. La transferencia diferida, que tiene una evidencia de tipo 2B. Bueno, y como les dije, a nivel del ovocito, lo que sí tiene una evidencia 2B, 3A, que tiene que ver con la constitución propia de la paciente, la edad, el estrés, el body mass index, todas estas cuestiones que podemos de alguna manera mejorar para tratar de mejorar nuestras gametas, ¿no? Que son muy importantes cuando hablamos de fallo de implantación. La edad es muy importante al momento de manejar esta información. Sabemos que a medida que aumenta la edad, no solamente aumentan las aneuploidías, se acumula daño. Y eso es fundamental que las pacientes lo entiendan. Se acumulan daño y esto lo podemos ver en nuestros óvulos. Esto lo podemos ver en esta gráfica que yo les hice, cómo este ovocito joven, este ovocito envejecido, que no necesariamente es por la edad, puede estar relacionado a la acumulación de daño a través del daño oxidativo, ¿sí? Y esto se repercute, como lo vemos ahí, en la formación de alteraciones meióticas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la edad no solamente a partir de las pacientes de más de 30 años. Este trabajo publicado en el 2019 nos dice algo muy interesante, que también las mujeres jóvenes pueden tener mayores índices de aneuploidías, ¿no? Como lo vemos en esta curva, la famosa curva U que se generó en este trabajo, que mujeres de jóvenes de 20 años a menos tenían mayores niveles de aneuploidías que mujeres de 20 a 32, y a partir de los 33 lo que nosotros ya sabemos. Teníamos muy claro esta curva, pero a raíz de este trabajo pudimos obtener que la curva no era solo así, sino que venía de esta manera. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces tenemos donantes muy jóvenes, ¿no? Que nos dan una tasa de aneuploidías bastante diferentes a donantes que tienen otros rangos etarios, por ejemplo, o pacientes. Y estos están asociados a mecanismos muy específicos, ¿no? Principalmente mecanismos de no disyunción, mecanismos de predivisión y mecanismos de segregación reversa. Son tres mecanismos que están relacionados a la formación de aneuploidías y que esto está asociado a la edad, ¿sí? Esto es muy interesante analizarlo. En las mujeres jóvenes es la no disyunción y en las mujeres más grandes es la predivisión o la segregación reversa. O sea, que no son los mismos mecanismos cuando hablamos de aneuploidías asociadas a la edad. Y esto tiene que ver con que la metafase tiene que conformarse de manera adecuada, ¿no? Esto es interesante porque ver la metafase y controlar que la metafase se conforme de manera adecuada es muy importante para hablar de la calidad de los óvulos. Este es un análisis que hicimos ya hace algunos años y vemos cómo los cromosomas se afectan a medida que aumenta la edad. Claramente lo vemos en las barras grises, cómo algunos cromosomas se afectan claramente por la edad, y miren los azules, claramente se ve una disminución en todos los cromosomas. Con lo cual la edad tiene que ver con la repercusión de la ganancia o pérdida de algún cromosoma. Y uno dice, bueno, entonces, si no es cromosómico y me saco de encima lo cromosómico, apareció una entidad nueva que es el mosaicismo, ¿no? Que si bien es cierto, no tiene que ver con la edad,
claramente porque es un efecto mitótico y no meiótico, esto también repercute en la implantación de los embriones, aunque no lo podamos ver, y se ha demostrado que la transferencia de embriones mosaicos, dependiendo obviamente del grado del mismo, y mañana lo vamos a ver en la charla de la mañana, tiene una tasa de implantación a la mitad de transferir un embrión cromosómicamente normal, con lo cual tiene un impacto reproductivamente hablando desde el punto de vista de la implantación, y tampoco puede ser dejada de ser tomada en cuenta. Esto lo voy a pasar y voy a llegar a esta gráfica para que entendamos entonces que todo lo que llevamos hacia un embrión a estadio de blastocisto, que es lo que usualmente transferimos con la idea de que implante y que logre una gestación, tiene detrás una serie de escenarios que nosotros muchas veces no analizamos. Principalmente los mecanismos de maduración asociados al estrés, y que esto tiene como repercusión el inicio de la apoptosis, que muchas veces la vemos temprano, y vemos embriones que se detienen, y no lo vemos temprano, y llevamos a blastocistos, y esos blastocistos se detienen posteriormente, ¿no? Y esto tiene que ver con el envejecimiento, pero no necesariamente asociado a la edad. Es un envejecimiento muchas veces celular y molecular, ¿no? Donde la mitocondria cumple un rol fundamental, y es ahí donde algunos han intentado tener cierta idea de mejora para los resultados. Hay quienes hablan de que se puede utilizar esta herramienta mitocondrial para tratar de mejorar estos resultados de envejecimiento celular. Y para finalizar, cuando hablamos del espermatozoide y de resultados, tenemos tres principales componentes espermáticos que tienen que ver con los fallos reproductivos: las anomalías de cabeza, de cuello y de cola. Como les dije, las de cola no necesariamente tienen asociado un fallo reproductivo certero, pero sí las anomalías de cabeza y las anomalías de cuello tienen repercusiones negativas en el desarrollo embrionario y la implantación. Principalmente los daños del ADN tienen que ver justamente con estos mecanismos. Este es un trabajo que presentamos hace 3 años ya en un modelo de ovodonación donde evaluamos los niveles de fragmentación del ADN en ovocitos de ovodonación que lograron ser transferidos, y aquellos que no lograron ser transferidos y detuvieron su desarrollo hacia el cultivo en blastocisto, pudimos estudiarlos. ¿Y qué pudimos ver? Que aquellos varones que tenían niveles de fragmentación del ADN elevados, pudimos ver que la tasa de llegada a blastocisto fue significativamente menor en comparación a aquellos que tenían valores normales de fragmentación del ADN. Y que al mismo tiempo la tasa de embarazo en estos pacientes fue significativamente menor en comparación al otro grupo. Con lo cual nos está diciendo que el daño del ADN no solamente disminuye el desarrollo embrionario hacia el estadio blastocisto, sino que en aquellos que logro llegar a un blastocisto y que logro transferirlo, su tasa de implantación es menor en relación a aquellos que tienen valores normales del daño del ADN. Y cuando analizo esos embriones detenidos en estos varones con altos niveles de daño del ADN, puedo ver cómo ese daño del ADN propio del espermatozoide impacta en el desarrollo embrionario, pudiéndolo ver claramente en esos embriones que se están generando, ¿sí? Como lo vemos en estas imágenes. Y esto principalmente se genera por daños espermáticos que están asociados al daño oxidativo, y de ahí deviene una serie de mecanismos que están asociados a disminuir estos niveles de daño para mejorar esa condición, ¿no? Evitar que estos espermatozoides que se generan daño y que se dañe el ADN, y que muchas veces son estos lo que utilizamos en el laboratorio porque estos se mueven y tienen movilidad y son posiblemente elegidos para los tratamientos de reproducción asistida. Y actualmente podemos sumarle estudios de daño oxidativo, ya no solamente daño del ADN, sino daño oxidativo, y que nos permite caracterizar a nuestros pacientes y ver qué pacientes tienen daño oxidativo y poderlos ayudar a disminuir ese daño oxidativo y por lo tanto disminuir la fragmentación, que en muchos de los casos son concomitantes cuando hablamos de daño. Y esta es una última diapo que me pareció muy interesante, donde engloba todo este mecanismo espermático de daño oxidativo a nivel posttesticular y a nivel testicular, donde claramente muchos de los aspectos que desde el punto de vista clínico pueden ser considerados para mejorar la condición de nuestros pacientes, ¿no? Como por ejemplo los hábitos de vida, el consumo de tabaco, los efectos,
la exposición a tóxicos o algún tipo de patología testicular como el varicocele, la criptorquidia, etcétera, que pueden ser muchas de ellos mejorados con la idea de mejorar la condición testicular y por lo tanto así tener mejores embriones y que logren la implantación. Entonces, no solo es necesario un espermatozoide viable, no es solo necesario un espermatozoide que se mueva, tienen que ser competentes. Hablamos de espermatozoides que tengan íntegro su ADN, que tengan su proteoma adecuado, que tengan un nivel de oxidación normal, y que esto me va a ayudar a entender que la generación de un embrión puede ser viable y que éste pueda continuar su desarrollo. Y el óvulo sano y competente lo mismo, no solamente es núcleo, es citoplasma también, y todo lo que esto lleva y es lo que les he mostrado. Y el embrión competente, una vez que se forma, tiene que expresar sus genes de manera correcta, tiene que dividirse de manera correcta y tiene que tener una actividad metabólica de manera correcta. Y todo esto va a estar asociado a la presencia o no de aneuploidías también. Y finalmente un adecuado endometrio, que se expresen los genes de manera correcta, que actualmente tenga un microbioma adecuado, un flujo sanguíneo óptimo, etc. Con lo cual, no solo nos tenemos que dejar llevar con lo que vemos día a día. Es importante lo que vemos, pero muchas veces hay cosas que no vemos y que son importantes para tomar en cuenta en el fallo de implantación de estos embriones. Muchas gracias.